Se habla poco de los supervolcanes porque está mucho más de moda hablar de asteroides. Los atomistas tenían como dos grandes teorías sobre cómo podía llegar a destruirse el mundo. ¿Qué es el apocalipsis? Es un tema que ha preocupado muchísimo a los filósofos a lo largo de los tiempos desde los inicios de la filosofía. ¿Y es lo mismo apocalipsis que juicio final? Hay mitos de diluvio universal, es previo al relato bíblico. Hay constancia de relatos similares en muchas culturas, por lo que se piensa que tuvo que haber algo parecido a un diluvio universal real. El tema del fin del mundo no es algo solo de Hollywood, no es algo solo de libros de religiosos, sino que es algo realmente cierto. Como que nos dirigimos ya no hacia algo que se va a ir repitiendo, sino nos dirigimos a un final absoluto que ya sí que es el apocalipsis con mayúsculas. Se ha encontrado un texto recientemente en el que se sugiere que el año 2060 sería el fin del mundo. Ajá. Hay quienes especulan, y esto es muy interesante, que la estrella del Sol tiene un compañero oscuro. 7 grandes candidatos a fin del mundo. ¿Zombies? ¿Esto les interesa? Por el amor de Higgs. Hola, muy buenas, bienvenidas a un capítulo más de Por el amor de Higgs. En este caso nos ponemos tremendos ante una circunstancia que, bueno, está sobrevolando siempre nuestra existencia, que es acabará el mundo. Nos parece que el sol siempre sale por el este todas las mañanas y que así lo hará siempre, pero la verdad es que necesariamente no tiene por qué ser así. Científicamente se ha podido ver que existen diferentes elementos que pueden hacer que algún día el sol ya nos haga, por lo menos para la humanidad. Y hoy vamos a tratar precisamente eso, el fin de la existencia, que tiene como nombre genérico Apocalipsis, un nombre religioso, y vamos a tratar los diferentes aspectos de Apocalipsis, desde el histórico, filosófico, hasta el científico en la actualidad, con los diferentes escenarios que hay que pueden hacer que el mundo se vaya a la mierda. Hola, Enrique. Hola, ¿qué tal, Javi? Súper alegre este episodio. Sí, Aunque sí. Por suerte se canceló, ¿no? El fin del mundo que teníamos previsto. ¿Sabes lo que más me sorprendió? Bueno, cada vez que hay un fin del mundo posible, cuando se ve que no es fin del mundo, una parte de la gente se alegra, pero hay otra gente que se enfada. A ver, hay mucha gente que quiere que se acabe el tiene su mundo. interés, o sea, es como, poder vivir el fin del mundo, no sé, parece como interesante. Aunque bueno, no me iba bien a mí esa fecha, así que... Pero me sorprende que hay gente que diga, joder, qué rabia, yo quería que se fuera a la mierda. Y yo, bueno, está bien, tiene que haber gente de todo. Sí. Pero bueno, no se ha ido no ha sido el fin del mundo. ¿Todavía? Sí. Se ha vaticinado varias veces que sería, que se los mayas, que si los Nostradamus, no sé qué. Pero todo sigue para adelante y parece ser que así va a ser por un tiempo. Trataremos el tema del fin del mundo desde el punto de vista de la ciencia, porque hay diferentes escenarios de fin del mundo. Pero antes quería preguntarte a ti, ¿cómo se ha visto el fin del mundo desde la filosofía? Sí, pues es algo, mira, es curioso porque cuando me lo planteaste yo dije, bueno, habrá alguna cosilla y tal, pero no mucho. Y de hecho es sorprendente porque es un tema que ha preocupado muchísimo a los filósofos a lo largo de los tiempos desde los inicios de la filosofía, ¿no? O sea, al parecer en la filosofía antigua ya tenían como este tema recurrente, no del fin del mundo en un sentido como absoluto, como quizás lo pensaríamos nosotros por influencia del cristianismo, pero sí que tenían esta idea de ciclos de destrucción, ¿sí? O sea, como que la misma naturaleza había puesto una especie de coto o una especie de límite natural al progreso humano y cuando la civilización se va acercando a ese nivel, sucede una catástrofe global que arrasa con la civilización y obliga a la humanidad como a volver a empezar, ¿no? Cosa que también tiene su sentido si piensas que muchos de estos autores parten de una visión del mundo y de la Tierra como algo eterno, que ha existido siempre, ¿no? Por tanto, el ser humano también ha existido siempre, y si ha existido siempre progresando al ritmo en el que está progresando en el presente, no tendría sentido que todavía estuviera en el nivel del presente, ¿no? Por tanto, necesitaban también como de manera teórica que hubiera estas destrucciones globales cíclicas como para reiniciar otra vez el progreso de la humanidad. Que es un tema, como dices, recurrente y que además no solamente en el pensamiento occidental, luego están también los hindús, ¿no? Tienen ese dios de la creación y la destrucción, Shiva y demás, que bueno, no sé por qué es algo que está siempre en la mente humana. ¿Tú por qué crees que...? Pues no lo sé, quizás desde siempre ha habido gente que ha querido que se acabara ya todo y que la existencia es un poco una cosa muy pesada, muy trágica y tal, y mejor que se terminara ya de una vez. O quizás es simplemente el morbo
que genera, pues eso, la destrucción absoluta, el caos civilizatorio, etcétera, ¿no? También el motivo que has dicho tiene sentido, el hecho de que estemos aquí y pensemos que el mundo es infinito, Claro. si no hay un reinicio. También algo interesante es que en este tipo de procesos cíclicos hay muchas veces una concepción propiamente cíclica del tiempo, que es algo que para un moderno suena muy raro, que el tiempo sea cíclico, pero muchas civilizaciones pensaban que el tiempo era circular. De hecho, es un gran invento, ¿no? Lo del tiempo lineal. Es un invento moderno, que viene, no sé si del cristianismo, de hecho. Yo las veces que lo he estudiado sí que parece que lo que más se sugiere es que viene del cristianismo, porque con el cristianismo lo que tienes es como un evento único, irrepetible, que es la encarnación, la pasión y la muerte de Jesús y la resurrección, ¿no? Que marca como un antes y un después en la historia, ¿no? Y entonces eso es como, vale, pues ahora antes de Cristo, después de Cristo, y a partir de aquí como que nos dirigimos ya no hacia algo que se va a ir repitiendo, sino nos dirigimos a un final absoluto que ya sí que es el Apocalipsis con mayúsculas, que es la segunda venida de Cristo, el anticristo, etcétera, que es todo lo que está, digamos, en la escatología cristiana, ¿no? Por situar al oyente, porque me costó mucho entender el tema del tiempo cíclico. Nosotros entendemos el tiempo lineal, o sea, acaba en 2025, vendrá 2026, luego 2027, y tenemos los calendarios que nos ayudan a linealizar el tiempo, y nos es muy natural porque también hay un progreso que hace que ciertamente parece que hay una línea de desarrollo hacia la que vamos y convergemos. En la actualidad es muy fácil entender el tiempo de forma lineal y lo conseguimos de forma natural. Pero ahora váyanse a 100.000 años al pasado, cuando el ser humano se despertaba dentro de una cueva, iba a cazar, volvía, se acostaba, moría, pero había otro humano que era su hijo, que hacía otra vez lo mismo. Los patrones. Y cada año, exactamente, volvíamos al mismo punto, otra vez a levantarse por la mañana, en verano, al año siguiente otra vez verano, y la vida se iba repitiendo. Entonces, para ellos era normal una concepción cíclica del tiempo, porque no hay progreso, no hay avance, como que es un continuo repetir de las cosas. Sí. Eso a mí me costó un montón entender el tiempo cíclico y tuve que acudir a imaginarme cómo sería la vida de un antiguo para empezar a decir, claro, si tu vida es un continuo repetir de cosas, es normal que tú entiendas que el tiempo repite continuamente todo y que por lo tanto el tiempo sea cíclico. Pero vayamos al lío, que veo que traes mucha tralla hoy. Fin del mundo en la filosofía antigua, ¿cómo? A ver, pues, como decía... Primero una pregunta, ¿qué es el apocalipsis? Claro, es la idea de algún tipo de destrucción, pero a una escala como global, ¿sí? A una escala como global. Nosotros, como te decía, lo entendemos como un fin absoluto, total, en plan, algo que va a eliminar la humanidad del mapa y, digamos, dentro de la religión cristiana, algo como que significa el fin del mundo en un sentido universal, o sea, se termina el mundo y se empieza otra cosa distinta, ¿no? Pero para el antiguo era más como una destrucción global que hace que la humanidad no que desaparezca por completo, porque siempre queda un remanente, una especie de supervivientes que vuelven a construir la civilización, pero sí que les obliga como a empezar de cero otra vez toda la cultura, ¿no? ¿Y es lo mismo apocalipsis que juicio final? No, el juicio final, digamos, en la escatología cristiana es lo que viene después del apocalipsis. O sea, el apocalipsis es el fin del mundo, entonces juicio final, es decir, se juzga a toda la humanidad y entonces, pues lo que venga después, que no sabemos lo que va a venir después, ¿no? Entonces, es una palabra cristiana que está en el propio Apocalipsis. Antiguo Testamento, ¿no? Y pues ahora no sé muy bien de dónde viene la palabra, o sea, viene del griego, ostras, pero tenía que mirar exactamente qué es lo que significa, no sé. Nos podemos mirar en un momento. Hace falta que vamos a mirar en un momento. Porque estoy seguro. Pero ahora creo que no viene. O sea, que digamos es una palabra. Es una palabra griega. Es pagana. Bueno, del griego como tantas. Había más términos, ¿no? Más términos, ¿no? Para referirse al. No, espérate. Mira, apocalipsis, ¿vale? En griego es una palabra que significa revelación. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? El libro del Apocalipsis, que es como el último libro del Nuevo Testamento, en el que el autor presenta toda una serie de visiones sobre el futuro, muy catastróficas, ¿vale? Es una revelación del futuro, entonces se termina asociando la palabra Apocalipsis con destrucción. Con destrucción, porque es lo que muestran esas revelaciones, ¿no? Entonces, vale, supongo que viene de ahí un poco la idea. Muy bien. Pues cuéntanos un poquito de
Vale, pues a ver, entonces, como os decía, ¿no? Pues en la filosofía antigua está la idea de como que esto es algo inevitable que va a suceder en el futuro necesariamente porque la naturaleza ha puesto este límite al progreso humano, porque si no, digamos, el ser humano de alguna manera trascendería completamente sus límites naturales y eso no puede ser, no está permitido por la naturaleza, ¿no? Entonces había como diferentes teorías, entonces había filósofos que creían, pues, como Genófanes, que todo se va a destruir en el agua, ¿no? De hecho, había ya mitos de diluvios pasados que habían sucedido, etcétera. Luego estaba la teoría de la ecpirosis, la conflagración universal, que todo se va a destruir en el fuego y va a renacer otra vez del fuego, que esto es algo que plantea Heráclito y luego toman los estoicos, ¿vale? Es una idea que toman los estoicos. Y luego simplemente también había como la idea de que, bueno, no hay un mecanismo universal y que se va repitiendo todo el rato que se aplica a todas estas catástrofes, sino que a veces es por el agua, a veces es por el fuego, a veces es por algún objeto celeste también. Estaba la idea de que, o algún tipo de movimiento de los astros que produce alguna destrucción en la Tierra, y luego también pues por guerras, conflictos a gran escala, etcétera, que destruyen, digamos, la civilización, ¿no? Y esto es una cosa que tú te encuentras en Platón. Platón tiene el mito este de Atlantis, sí, en sus diálogos en el Critias y en el Timeo. Qué curioso, lo de Atlántida. Sí, de la Atlántida, ¿no? Como esta civilización súper avanzada que entra en guerra con Atenas y de algún modo era una isla, ¿no? Y de algún modo el mar la engulle, ¿no? Como quizás por envidia de los dioses o como los dioses para evitar que era Atlántida, digamos, alcance, pues eso, ese nivel de progreso que ya los hacía como más que humanos, ¿no? Entonces tienen esa idea. Y luego Aristóteles lo retoma también de Platón, la idea de destrucciones cíclicas de todo el rato, etc. Y siempre está la idea de que hay un pequeño grupo de supervivientes que vuelve a empezar otra vez de cero la civilización. Aquí hay dos detalles científicos muy curiosos. Uno es que en la propia, el diluvio universal es algo que está muy arraigado en muchas culturas antiguas. De hecho, hay mitos de diluvio universal también en sumerios. Es previo al relato bíblico. De hecho, hay constancia de relatos similares en muchas culturas, por lo que se piensa que tuvo que haber algo parecido a un diluvio universal real. Sí, 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 algún tipo de inundación muy trágica que dejó una marca en el imaginario colectivo. Exacto. Y que eso se tradujo en diferentes mitos. Y hay varios candidatos. Parece ser que el mar Mediterráneo es un mar deficitario, en el sentido en que pierde más agua de la que llega por los ríos. Se mantiene en nivel porque está conectado con el Atlántico por el estrecho de Gibraltar. Pero si tú cierras el estrecho de Gibraltar, de repente el Mediterráneo se va hundiendo, o sea, va desapareciendo agua porque es deficitario. Entonces se llegó a especular con que bajara mucho el nivel del Mediterráneo, muchos pueblos se asentaran en ese territorio que está seco, pero de repente se rompe el dique, entra todo el agua del Atlántico y genera inundación que va elevando todo y hunde a todas esas poblaciones. Se piensa que esta hipótesis del Mediterráneo no es correcta porque no encaja históricamente bien, pero el que sí encaja históricamente bien es algo parecido creo que es con el mar Caspio. Lo mismo, de nuevo, es deficitario, está unido por una zona muy estrecha, de manera que se podría prever que en el pasado pudiera estar hundido. Hubo una glaciación, la última gran edad de hielo terminó hace 10.000 años, entonces pues, todo eso pudo hacer que llegara mucha agua, subieran los niveles y generara un episodio traumático que queda en el inconsciente de la gente, que se va transmitiendo boca en boca, queda como una especie de arraigo. Historia mitológica, sí. Que luego plasman, o sea, ellos sacan de dentro y plasman en su mitología en diferentes vertientes. Pero es muy curioso que está en todos lados y hace que tenga sentido un desastre natural de ese calibre. Los griegos tenían un mito también, que ahora no me voy a acordar de los detalles, pero tenían un dios que era el que conducía cierto astro celeste con su carro de caballos y tal, y uno de sus hijos le pide que le deje llevar el carro. Y el dios le dice, no, porque no vas a poder controlar los caballos, no sé qué, pero el niño insiste, total, que al final le deja, y el niño se sube. Cuando los caballos se dan cuenta de que es el niño y no los va a poder controlar porque no tiene fuerza, se desbocan, y eso hace que el astro, digamos, se acerque demasiado a la Tierra, provoque un montón de incendios,
de destrucción masiva, etcétera, y parece como que está hablando efectivamente de algún tipo de cuerpo celeste que impacta contra la Tierra y no sé qué, ¿no? Pero de una manera mitológica, ¿no? Entonces es como curioso pensar que quizás también tiene una especie de origen histórico de algún tipo de impacto o algo extraño que pasó que también les generó una Claro. gran destrucción, ¿no? Es que con nuestra mente científica moderna despreciamos todo tipo de conocimiento que no sea científico. Y el mito recoge mucho conocimiento, y precisamente es lo que está contando. Es la forma en que ellos tenían de plasmar el conocimiento que tenían, no es científico. De hecho, el libro de filosofía que me leí hace poco, es un libro de texto, decía que lo de la llegada, el paso del mito al logos del propio Tales de Mileto es mito. Sí, 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 lo he pensado siempre, es un poco una convención, sí, sí. Exacto, porque allá antes de Tales había explicaciones científicas, o la de Tales es mitológica, o sea, hay más mito en Tales Sí. de lo que se suele decir, y más seguramente haya logos más en el ciencia. mito, sí, Exacto. efectivamente. Entonces no es una transición como nada en la historia, no fue nada, llega un tipo y dice, cambiamos todo, sino que es más progresivo. Y decía también que los mitos encierran mucho conocimiento, mucha ciencia, y luego se hizo, al final los mitos los usa el propio Platón, se ha usado a lo largo de la historia siempre para intentar explicar muchas cosas. O sea, Sí, hay mucha ciencia y mucho conocimiento en el mito. sí, sí. Lo último que quería decir es que la teoría de la conflagración de los estoicos, de la destrucción y renovación, se ha transformado en teoría científica moderna a través de lo que se conoce como el Big Bounce. Hay 3 posibles destinos para el universo según las teorías matemáticas actuales. Una es la expansión sin fin, otra es la expansión con rebote, y la otra es la expansión con rebote y rebotes infinitos. Entonces el universo nacería en un Big Bang, para luego volver a un Big que llaman Crunch, y que generaría otro Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, haciendo un universo acordeónico de creación y destrucción como el de los hindús o el de los estoicos, que es también esa misma ecpirosis. Hice un vídeo contando esto como precisamente en la teoría de cuerdas se ve esto. El universo sería una especie de lo que llaman una brana, dentro de muchas branas. Un universo de muchas dimensiones contendría en su interior branas de 3 dimensiones. Cada brana de 3 dimensiones es un universo, y cada vez que chocan 2 branas de 3 dimensiones genera un Big Bang. Entonces podría haber algún tipo de anclaje cósmico a través de la gravedad de branas que estén así, toc, 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 chocando así, de manera que cada vez que chocan se reinicia el universo en cada una de esas branas. Es una forma moderna de entender esas intuiciones antiguas que muchas veces son, pues eso, son muy certeras. Eso se parece mucho también a lo que planteaba Empédocles. Empédocles es un filósofo presocrático, está en toda esa tradición del arjé, de todas las cosas, etcétera, ¿no? Del origen, y entonces él decía, bueno, hay 4 elementos, ¿no? El agua, la tierra, el aire y el fuego, ¿vale? Y estos 4 elementos inicialmente están completamente unidos en lo que él llamaba el esfairos, que era como la unión perfecta de todas las cosas, que es el reino del amor, ¿no? Porque además de los 4 elementos había 2 fuerzas cósmicas, el amor y el odio. Entonces llega el odio y empieza a separar, disgregar los elementos, se produce el cosmos, ¿sí? El cosmos que nosotros conocemos por los sentidos, pero el odio va ganando poco a poco hasta que lo disgrega todo totalmente y es el reino del odio, pero entonces el amor vuelve otra vez a trabajar y vuelve a unir todas las cosas, se genera como una especie de cosmos inverso, otra vez al esfairos y así como cíclicamente por toda la eternidad, ¿no? Ajá, algo ciertamente muy similar. ¿Qué más tenemos? Pues los atomistas, obviamente, ¿vale? Demócrito, por ejemplo, los atomistas lo que planteaban, por recordar un poquito, es que todo está hecho de infinitos átomos, un número infinito de átomos que son como las partículas mínimas de materia, indivisibles, pero que cada una tiene su propia figura, su propia forma, sus propias propiedades, etc. Están en movimiento azaroso, que no sigue ningún orden ni concierto desde toda la eternidad en el vacío, pero a veces, por simple azar, pues estos átomos se unen y forman mundos, ¿vale? Entonces había infinitos mundos, pues porque los átomos, cierto número de átomos se unen en esta región del vacío y forman nuestro mundo de los sentidos, pero otro cúmulo de átomos se une en otra parte del vacío, en otro lugar del vacío y forman otro mundo, etcétera, ¿no? Entonces los atomistas tenían como 2 grandes teorías sobre cómo podía llegar a destruirse el mundo. Una es que 2 mundos colisionaran entre sí, ¿sí? Esto era una posibilidad.
porque al final si tienes aquí un cúmulo de átomos que sigue moviéndose y aquí otro cúmulo de átomos, pues por azar podría llegar a colisionar, ¿no? Entonces es como una especie de la típica incursión de Marvel, ¿no? Pues es Sí. una colisión entre dos mundos y se va todo a tomar por culo, ¿no? Y luego tenían también la teoría, que esto lo decía mucho Lucrecio, que es un autor, bueno, y Epicuro también, pero Poeta. Lucrecio, poeta y filósofo del siglo I antes de Cristo, que pues en cualquier momento, igual que los átomos se han unido por azar, pues completamente en cualquier momento por azar se pueden disgregar completamente y que se vaya todo al garete. O sea, ahora mismo dentro de un segundo se podrían separar completamente los átomos y desapareceríamos. También hay muchas teorías modernas acerca de eso, que mencionaré más tarde. Yo voy a contar 2 apocalipsis científicos, uno va a Vale. ser más del día a día, pues de que te caiga un meteorito o un supervolcán, pero hay varias teorías del fin del mundo muy interesantes relacionadas con cosas del estilo, de repente una burbuja de vacío que se propague, o hay varias teorías que luego te contaré, pero vamos a lo más prosaico. No, bueno, y ya está. Luego Marco Aurelio quizás sería como el último testimonio de toda esta tradición más antigua que sigue aquí a las teorías atomistas y dice también estas dos posibilidades, ¿no? O bien, bueno, sigue un poco los estoicos también porque dice, o bien todo va a terminar en el fuego y convertido en vapor, como dicen los estoicos, o bien los átomos simplemente se disgregarán en el vacío y ya está, ¿no? Y Lucrecio, una cosa interesante que decía Lucrecio, ¿no? Por volver otra vez a él, era que esta idea de que en cualquier instante todo puede terminar tendría como que aliviar nuestro miedo a la muerte, ¿no? Que parece como curioso, ¿no? Porque nosotros diríamos, ¿cómo que aliviar? Casi como tendría que exacerbar, ¿no? Porque no es solo, ya no, o sea, no es solo como que yo no sé cuándo voy a morir, es que no sé ni cuándo se va a destruir completamente el mundo, es que se podría destruir ahora mismo o dentro de un segundo, ¿no? Pero para él lo veía como, bueno, pues si ni siquiera puedes controlar la destrucción completa de todas las cosas, pues ya te dejas de preocupar de todo, ¿no? Por dar un par de notas históricas, este Lucrecio, que a mí me fascina su personaje, se llama Tito Lucrecio Caro, Sí. es un poeta que solo tiene una obra, Eso, que se llama De Rerum Natura. Sobre la naturaleza. Naturaleza. Que seguramente no tenía ese título, pero es el título que le ponemos pone a todas todo. las obras de estos autores que no sabemos qué título Sí, hay llevan. mucho de Rerum Natura. Pues este Tito Lucrecio Caro vivió 40 años, o se piensa que vivió 40 años, solo tiene una obra, que es un poema didáctico. Es una maravilla porque son páginas y páginas en formato de poema, poesía, y es didáctico, es divulgativo, es un gran libro de divulgación del atomismo de Demócrito y de Leucipo con la filosofía de Epicuro, o sea, una cosa súper curiosa. Y la poca información que tenemos de él es un párrafo que escribió San Anselmo de él. Así, San Anselmo no no, sabía no esto. fue San Jerónimo. Vale. San Jerónimo escribió un párrafo sobre él Que lo que... ponía Parión, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Pues me lo imagino, vamos. Sí, hice un vídeo sobre cómo el atomismo y el trabajo de estos filósofos epicuros no cayó bien entre los cristianos, Sí. muy en parte porque su filosofía no da pie a Sí. ciertas cosas, no era compatible con la religión Sí, o sea, cristiana. yo creo que dentro de la filosofía antigua, por simplificar mucho, hay como dos grandes tradiciones. Una es la tradición atomista y otra es la tradición platónica, que ahí vamos a meter Sócrates, o la tradición socrática, podríamos decir, Sócrates, Platón, Aristóteles y todos sus discípulos, ¿no? Y son dos tradiciones que están como muy peleadas desde el punto de vista filosófico. O sea, tú miras sus presupuestos y son completamente contrarios. Platón, ¿qué pone en el fundamento de todas las cosas? El logos, ¿sí? O sea, el logos, la razón, los universales, ¿sí? Es decir, el mundo tiene un orden inteligible y racional que es capaz de ser descubierto, ¿no? En cambio, los atomistas es el puro azar, el puro desorden, no hay nada, digamos, gobernando todas las cosas, ¿no? Entonces, como son dos antifilosofías entre sí, ¿no? O sea, son como el atomismo es el antiplatonismo y el platonismo es el antiatomismo, en cierto sentido. Y claro, obviamente, pues los cristianos se van con Platón porque lo ven mucho más aliado. Claro, el otro es la quinta esencia del materialismo, ¿no? La raíz del materialismo es precisamente los atomistas. Sí. Y bueno, Lucrecio, el poema es espectacular, es increíble que haya compuesto
pedazo de poema así, didáctico, increíble. Se dice que es el mejor poema didáctico de la historia. Y quería comentar, San Jerónimo dijo, Tito Lucrecio Caro, el poeta no sé qué, nació entre el año tanto y tanto antes de Cristo, como el 70 o el 80 antes de Cristo, por ahí tuvo que vivir. A los 40 años tomó un filtro de amor, se volvió loco y se suicidó. Y ya está. Sí, que creo que dijo algo, escribió un libro guiado por la locura. O sea, las dos cosas que dice es que se había vuelto loco y que se había muerto. Sí, Pero recuerdo, parece que es verdad que se suicidó, se quitó la vida. la única referencia histórica que tenemos es esa. Sí. El libro que me leí sobre su libro decía que había seguido en la filosofía estoica epicúrea hasta sus últimas consecuencias, porque decía de no resaltar, ¿no? Una filosofía de como forma de vida de pasar desapercibido, y que él lo había conseguido, en su vida nadie sabía nada de él. Pero bueno, recibió mucho, también decía eso, que había recibido muchos halagos de Cicerón y en su época fue muy, muy bien considerado por su poesía. ¿Qué más tenemos por ahí? Vale, bueno, y entonces yo ya creo que el siguiente gran paso, el siguiente gran momento en esta reflexión sobre el fin del mundo es efectivamente con la llegada del cristianismo, ¿vale? Como te decía antes, el último libro del Nuevo Testamento es el libro del Apocalipsis, ¿vale? Y en ese libro lo que tú tienes es un libro que nadie sabe muy bien cómo interpretar, pero tienes un montón de... El autor presenta un montón de visiones muy, pues eso, como muy simbólicas, ¿no? En plan, pues que parecen, o sea, en cierto sentido están como hablando de cosas que le sucedieron a la primera comunidad cristiana en el siglo I, de persecuciones, etcétera, porque cuando tú te vas y ves algunas de estos símbolos, pues parece que simbolizan emperadores romanos, ¿no? Porque es el momento de la persecución romana a los cristianos y tal, ¿no? O sea, la bestia que sale del mar de 7 cabezas, pues son 7 emperadores romanos, no sé qué, etcétera. Entonces parece que en cierto sentido está hablando mitológica o simbólicamente de cosas que les pasaban a los cristianos de esa época, pero también siempre se ha interpretado como una especie de visión del futuro, ¿sí? Y del futuro en plan del fin absoluto de la historia, ¿no? Y esto ya sí que no es un apocalipsis cíclico, sino que ya es un punto final absoluto después del cual hay una nueva tierra, una nueva vida y lo que sea, ¿no? Y entonces ese libro de alguna manera sirve para los autores cristianos posteriores para remarcar un poco esta discusión, ¿no? Y aquí yo como que distinguiría dos grandes aproximaciones a este tema. Una es la de este libro nos está hablando efectivamente de algo que va a pasar en el futuro y nos está dando las claves para calcular cuándo va a pasar, ¿sí? Entonces había muchos que intentaban calcular, pues yo qué sé, cuándo va a ser ese fin del mundo, ¿sí? En todas las generaciones. De hecho, uno, digamos, quizás el más influyente es Joaquín de Fiore, que hacía su propia interpretación del libro del Apocalipsis y decía, vale, hay 3 edades del mundo. La edad del Padre, ¿sí? Que va desde la creación hasta el nacimiento de Cristo, la edad de Cristo, que es en la que ahora nos encontramos, ¿sí? Y la edad del Espíritu, que es la edad de la vida futura, ¿no? Y entonces decía, cada edad dura más o menos, no sé, unos 1000 años o una cosa así, decía. Por tanto, el fin de la edad de Cristo y por tanto la segunda venida de Cristo, el Apocalipsis y tal, se va a tener que dar, calcula, en el 1260, ¿no? Y él murió en el 1200, no sé ahora cuándo murió, 1202, ¿vale? O sea, una cosa así. Y hubo muchos autores que siguieron como esa idea y efectivamente en el 1260 hubo un poco de revuelo de se va a terminar el mundo, ¿no? Y luego estaba la otra gran tradición que era en plan, sí, este libro nos está hablando del fin del mundo, pero dejad de calcular porque no se puede realmente saber cuándo, ¿no? Y entonces esto es, Agustín, por ejemplo, es uno que critica muchísimo a toda esta gente que se ponía a intentar calcular e intentar adivinar cuándo va a ser el fin del mundo y tal. Y él decía que eso era una pérdida de tiempo, que no se podía realmente saber, porque de hecho en los evangelios hay un momento en el que Jesús mismo dice como que el momento y la hora de este último día no lo sabe ni él, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no lo sabe ni el Hijo. Entonces Agustín se agarraba un poco a ese texto como para decir, a ver, si el mismo Jesús dijo que ni él lo sabía cuándo iba a ser, ¿qué vas a saber tú, ¿sí? Calculando aquí con tu propia interpretación del texto, ¿no? Y luego Santo Tomás sigue un poco la estela de San Agustín. Y Santo Tomás
De hecho, te quería leer, a ver si lo puedo encontrar, ¿vale? Si me dejas Venga, sí, encontrar sí. el texto, te quería leer un poco lo que Santo Tomás decía sobre todo este tema. A ver. Yo de paso te quería hablar de un científico que calculó ese fin del mundo. Vale. Adivina quién fue. Espera. No sé. Newton. Newton. Se ha encontrado un texto recientemente en el que se hace una predicción del fin del mundo y ahora te lo voy a contar. Vale. Te va a gustar. Vale, entonces, Santo Tomás, ¿vale? Esto creo que es un texto que está en los suplementos de la Suma Teológica, ¿no? Entonces, Santo Tomás, la Suma Teológica es su última obra en la que él intenta hacer como un resumen de toda la teología, ¿vale? Problema, se muere antes de terminarlo, ¿vale? Entonces deja la tercera parte inconclusa. Entonces sus discípulos lo que hacen es, más o menos sabiendo los temas que le quedaban por tratar, hacen como un suplemento a la tercera parte, reuniendo de otros textos de Santo Tomás, pues comentarios o respuestas o textos que pudieran responder a esas últimas cuestiones. Y una de las últimas cuestiones que le quedó por tratar era el tema del fin del mundo y tal, ¿no? Entonces, uno de los temas que trata en ese apartado es si habrá señales que precedan al fin del mundo, ¿no? Y entonces había toda esa tradición que yo te decía de que sí habrá señales y serán estas señales en concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Y Santo Tomás como toma, por ejemplo, el testimonio de Jerónimo y dice, pues Jerónimo menciona que habrá 15 señales, ¿no? Del fin del mundo y dice, en el primer día, pues todos los mares se van a elevar 15 codos por encima de las montañas, ¿no? Y en el segundo, las aguas se hundirán en las profundidades de manera que ya no se van a ver, ¿no? El tercer día volverán a su condición anterior. En el cuarto, los grandes peces y otras cosas que se mueven en las aguas se reunirán y rugirán unos a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces van mencionando todos estos 15 tal, y entonces dice, vale, y ahora respondo yo, ¿vale? Estos son como las autoridades que han dicho tal, y dice, respondo, pues dice, cuando Cristo venga a juzgar, ¿no? En ese último día aparecerá en forma de gloria, y por tanto tiene que haber signos que señalen que está pasando, pero no tenemos ni puta idea de qué signos van a ser, ¿vale? O sea, como que está diciendo, sí, habrá signos, pero no sabemos cuáles van a ser, así que todo esto es una especulación y realmente no se puede saber de antemano cuándo va a suceder, ¿no? Entonces él dice un poco que toda la gente que está intentando, pues eso, calcular, predecir y tal, pues que en el fondo está simplemente especulando y que realmente no se puede saber cuándo va a suceder. Entonces era como, sí, va a suceder, quizás hoy, quizás mañana, quizás no se sabe cuándo, ¿no? Aguántame el cubata, Exacto. Newton. 1704. Se ha conseguido un texto de él, de esa época, en el que se sugiere que el año 2060 sería el fin del mundo. Ah, bueno, pues 2060 lo vivimos. Lo Aquí. llegamos. Parece ser que hizo análisis de profecías bíblicas, los libros de Daniel, Apocalipsis, y con eso calculó la fecha. Y bueno, en realidad no es tanto un fin del mundo como un fin de una era. Vale. Una era mesiánica o reino de Dios. ¿Y dice cómo va a pasar o lo que va a suceder o algo o no? Creo que no. De hecho, yo lo vi en noticias hace una semana, me llamó la atención, lo abrí y vi de su mano y letra como... Pero creo que no da explicaciones. O sea, este es el texto original. Es increíble porque es una persona que aunque ha pasado la historia por sus estudios de física, estudió más la Biblia que la física. Qué bueno. Entonces, a ver, a mí me da mucho respeto porque es una persona muy válida. Entonces, que una persona muy válida como para transformar el mundo de la ciencia, diga que el mundo va a acabar en 2060, no sé, a mí me da mucho más miedo que lo diga Newton que lo diga Nostradamus. Y que te diga. Newton sabe cosas, ¿eh? Bueno, oye, 2060 podcast. Seguimiento de... ¿Qué más tienes por ahí? Pues no tengo mucho más, la verdad, porque todo eso es lo que pude encontrar de la filosofía antigua y la digamos, ya más la medieval, ¿no? Está ese cambio de que efectivamente ya dejamos de hablar de algo cíclico y empezamos a hablar de esto va a ser un final mucho más absoluto, del que después habrá una cosa nueva, ¿sí? Ya no habrá más de lo mismo, sino que habrá una cosa completamente nueva. Y esas dos grandes tradiciones de gente que se pensaba que lo podía calcular y lo podía llegar a saber y anticipar, y gente, pues con Agustín y Santo Tomás, que decían, mira, no, deja de hacer esto porque es una pérdida de tiempo, va a suceder cuando a Dios le dé la gana y no hay nadie aquí que pueda realmente adivinar cuándo va a ser eso. Pues me toca a mí hablarte de finales del mundo desde la perspectiva científica.
quería introducir que no es un tema nuevo y que desde el mundo científico se sabe de la existencia de finales. Muy en particular, hay 5 grandes extinciones masivas en la historia que han ocurrido de forma ciertamente cíclica. Es muy curioso como cuando miras el registro fósil, encuentras, puedes clasificar las eras por los sustratos, de manera que cuanto más profundo cavas, más atrás el tiempo está yendo, y por lo tanto puedes ver qué ocurre en cada época viendo esos fósiles. Así puedes hacer las diferentes eras geológicas. El mundo tiene 4.000 millones de años de antigüedad. Pues el Enozoico, el no sé qué, el Paleozoico, o sea, ha habido muchas eras diferentes caracterizadas por geológicamente, atmosféricamente y biológicamente. Los diferentes, la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera, la geosfera, todo, cada fase ha tenido un equilibrio diferente, una composición diferente. La atmósfera nunca fue tal cual la tenemos hoy, rica en nitrógeno y oxígeno. Hubo otras atmósferas que para nosotros resultarían tóxicas. Lo mismo ocurre con los mares, con la tierra. Las plantas no siempre estuvieron ahí, las flores tampoco. Entonces cada fase geológica histórica ha tenido una forma diferente de cómo estas diferentes esferas estaban en equilibrio entre sí. Entonces, viendo esos estratos, se observa que en determinados momentos ha habido una acumulación de fósiles, dando a entender, y cambios, ¿no? Saltos. O sea, de repente hay unas especies que están dentro del registro fósil y en el siguiente estrato ya no están. Se ha extinguido. Claro. Las extinciones son normales. No me voy a inventar la cantidad, pero el 99,99% de las especies que han pisado la Tierra se han extinguido. Lo normal es la extinción. Lo normal es que llegue una especie, tenga su papel dentro de su contexto biológico y que se produzca un cambio, que esa especie muere y da pie al auge de otra especie. O sea, las extinciones son frecuentes en la naturaleza, pero lo que sí es sorprendente es cuando estas extinciones, que son frecuentes, se acumulan, dando lugar a episodios de extinciones masivas. Y esos episodios episodios de extinción masiva, se ha visto que, como digo, se producen de forma periódica. Se han producido 5. El último de ellos es el famoso de los dinosaurios del Cretácico, que nos trajo una importante lectura, porque hasta hace bien poquito, esto del tema de una extinción masiva no era algo que estuviera dentro del registro científico, puesto que no había suficiente base como para poder sostenerlo, pero ahora sí, porque se tienen precisamente estos registros. Y un gran cambio en la concepción de cómo opera el universo vino cuando se estudió precisamente la extinción del Cretácico, lo que se llama el límite del KT, porque precisamente en ese límite de las capas se da este episodio. La historia es fascinante porque fue un doctor en física, que su hijo era geólogo. Él era doctor en física, pero su hijo era geólogo. El doctor en física empezó a investigar, tenía una máquina para medir presencia de ciertos isótopos en materiales geológicos, y pensó en que podía haber una relación de la extinción de los dinosaurios con meteorito. Entonces dio la hipótesis de que podría haber un exceso de iridio, que es un material que viene en meteoritos y que está ausente en la Tierra. Propuso medir la abundancia de iridio y se encontró en todo el planeta, justo en ese límite KT, una presencia de iridio por encima de lo que se podía esperar. Eso fue algo sorprendente, pero para nada definitorio. Había que encontrar el cráter, y el cráter se encontró. Pemex, una empresa petrolera mexicana, estaba haciendo unos estudios del fondo marino, y alertados por esta historia, ellos han encontrado algo raro en el fondo marino. Por otro lado, esta gente está buscando algo raro. Se juntaron uno de Pemex con un científico y dijeron que esto podría ser esto, y fue así como se descubrió el gran cráter de Chicxulub,
Chicxulub. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Nombre maya, ocurrió en esa zona de Yucatán. Los cenotes son testigos de este gran impacto. Ocurrió en esa zona de Yucatán. Es un cráter de 200 kilómetros de diámetro y que supuso seguramente el impacto de una piedra de 1 kilómetro o 2 kilómetros. Que bueno, que no se sabe si ella sola fue la que provocó la extinción de los dinosaurios o si actuó en sintonía con algún otro efecto y en particular se sospecha de los supervolcanes. Vale. Dicho esto, pues, O sea, tuvieron una mala suerte de... Nah. Un mal. sí, yo pensaba que había consenso en que había sido el asteroide. Vale. Y todo el mundo lo tiene en la cabeza como Sí, los dinosaurios por culpa de un meteorito, ¿no? Es curioso que la palabra meteorito es una palabra mal usada. Meteorito se refiere a lo que no puedes decir un meteorito va a caer del cielo, no, el meteorito es lo que ya está en el suelo. Está meteoroide, es lo que está en el cielo, meteoro es lo que hace la traza que hace en el cielo y meteorito es la piedra que cae al suelo. Y asteroide es otra cosa, o sea. Pero lo que iba es que esta gente, cuando se da cuenta de que todo esto ocurre, empiezan a concebir, y es una cosa muy interesante, dentro de la evolución del pensamiento humano, empiezan a concebir que la destrucción masiva es algo posible. Se produce una secularización, un alejamiento del pensamiento más religioso, que da lugar a un pensamiento científico, pero dentro del pensamiento científico empieza a ser palpable el hecho que pueda haber un apocalipsis. O sea, pasamos de un apocalipsis puramente cristiano, religioso, a un apocalipsis científico cuando se dan cuenta de que en efecto puede haber un final del mundo. Este final del mundo ya se... uno de los símbolos científicos más poderosos de este fin del mundo y cómo ya hay consenso en que esto puede ocurrir es lo que se conoce como el reloj del juicio final, Doomsday Clock, que es un reloj simbólico, alegórico, metafórico, que se estableció en la Universidad de Chicago por medio de una asamblea. Y este reloj lo que hace es, como digo, simbólico, marca la distancia de la humanidad de la medianoche. Entonces el reloj se aproxima a la medianoche, siendo a medianoche la destrucción final. Este reloj, según van ocurriendo cosas dentro de la humanidad, pues eso, lo van atrasando, adelantando. Por ejemplo, pues hay una escalada de tensión entre importantes potencias, se adelanta 5 minutos. Que hay una época de paz, no sé qué, se puede retrasar. Que de repente hay un avance científico que hace que ese tema de no sé qué, otra vez. Entonces lo van siempre ajustando, dando a entender que el tema del fin del mundo no es algo solo de Hollywood, no es algo solo de libros de religiosos, sino que es algo realmente cierto. No solamente cierto en el sentido de que pueda ocurrir, sino cierto en que va a ocurrir. La duda es no si va a ocurrir o no, sino cuándo va a ocurrir. ¿Y cómo? Claro. Y aquí hay 7 grandes candidatos a fin del mundo. ¿Zombies? ¿Esto les interesa? Deja de ver serie. Enrique, que es un poco serio. Perdón, ya está. El primero es el cambio climático. No hay más que ver a Venus. El Venus es un planeta muy similar a la Tierra. La diferencia entre Venus y la Tierra es que tiene una atmósfera tóxica que impide completamente la vida dentro. Bueno. Digamos que es una atmósfera donde muy rica en CO2, lo que hace que tenga un poderoso efecto invernadero que hace que tenga la temperatura más alta del sistema solar. Hay más calor en Venus que en Mercurio, aunque Mercurio está más cerca. ¿Por qué? Porque la atmósfera tan densa y tan tóxica, CO2 y ácidos, hacen que la luz no salga y se caliente. Claro, con el calor tan grande se evaporan los mares y no hay posibilidad de vida. Se dice que mirar a Venus es como mirar el futuro de la Tierra, porque si se sigue expulsando CO2 de la Tierra, pues podría llegar a generar un desequilibrio en la atmósfera que evolucione hacia una composición de ese estilo. Entonces, cambio climático, alterando el equilibrio de la Tierra, podría ser uno de los motivos de extinción. Número 1. Número 2. La guerra nuclear. Existen más de 10.000 cabezas nucleares en la Tierra, que son 100 veces más de las necesarias para producir una destrucción masiva. El problema de las armas nucleares no es el impacto propio de la bomba, como vimos en Hiroshima, que pues, destroza toda una ciudad, sino algo que también se ve en esas imágenes, que es el hongo.
Ese hongo no es más que ceniza, polvo, tierra en suspensión, más hollín, porque se producen incendios, los incendios generan humo, ese humo es cancerígeno, se produce además la lluvia radiactiva, todo eso es muy peligroso, pero lo más peligroso de todo esto es que se genera una nube muy grande que puede extenderse por todo el planeta y generar lo que se llama un invierno nuclear, básicamente ausencia de luz Claro. que hace que se destruyan todas las cosechas y se genere algo, pues, como te puedes imaginar. El segundo es la guerra nuclear. El tercero es algún virus. Lo hemos visto con pandemia, que COVID tuvimos la suerte que fue muy contagioso, pero no muy letal. Pero ¿qué ocurre si aparece un virus que es a la vez muy contagioso y muy letal? Tenemos virus muy letales como el del VIH. Tenemos virus muy contagiosos como el de la gripe. VIH tenemos la suerte de que no se contagia más que por fluidos como la sangre o fluidos sexuales, pero no, yo no te puedo pegar el VIH hablándote. ¿Qué ocurre si el VIH, por ejemplo, hay mucho miedo con la gripe porque puede generarse una mutación y volverse muy letal? Entonces, una combinación de un virus muy letal y a la vez muy contagioso podría poner en jaque a toda la humanidad. Entramos ya en el terreno apocalíptico más típico, un asteroide del tamaño de 1 o 2 kilómetros, eso sería imposible de parar, o sea, ahí tendríamos un O sea, plano no, muy Bruce grave. Willis no podría hacer nada. No, el problema de asteroides, tuvimos el de hace poco, el IR-4, que motivó en parte este capítulo. Son los asteroides pequeños, primero, generan poco destrozo y segundo, son muy fáciles de desviar. Según crece el tamaño, no solo crece la peligrosidad, sino que crece también las probabilidades de luchar contra él. Porque un asteroide de 1 kilómetro lleva tanta energía que con un petardo pues no le haces nada, le haces cosquillas. Cuanta más energía tiene, más difíciles de desviar. El quinto sería un supervolcán. Se habla poco de los supervolcanes porque está mucho más de moda hablar de asteroides, pero un supervolcán tiene una energía suficiente como también para generar un destrozo. Hay registros de grandes volcanes que han entrado en erupción y que pueden poner en jaque a una raza, ¿no? Al final se habla de que la extinción de los dinosaurios pudo ser una coincidencia de supervolcán con meteorito, porque un supervolcán puede generar un destrozo muy serio. Muy en parte por lo mismo, por esa ceniza que cubre la Tierra que produce un invierno nuclear. No podemos olvidar también el tema de la inteligencia artificial, que se nos vaya de madre. Efectivamente, no se puede descartar que de repente, pues ya sabes, ¿no? Haya algún tipo de deriva hacia hacia el silicio, sí. Que nos deje en una rareza histórica. Y por último, ya en una escala menos importante, podemos hablar de supernovas, que son estrellas que estallan. Una supernova tiene mucha energía. Si una estrella muy cercana estallara en supernova, destruiría por lo menos la humanidad. ¿Ah, sí? Sí. Pero que no sea el Sol, quieres decir. O sea, Claro, una estrella que esté a 50 años luz, si produce una supernova, podría generar un chorro de rayos gamma vale. súper poderoso de una longitud de cientos de miles de años luz, es una locura. Vale. Y eso todo sí lo que no pille habría por manera medio, es improbable que una supernova te pille en el camino y que esté suficientemente cerca, pero puede ocurrir. Entonces, otro escenario apocalíptico es una supernova, rayos cósmicos, cosas así. Todo esto de decir, ya para terminar, dos cosas. Extraterrestres. Extraterrestres. Seguimos con el capítulo Netflix, extraterrestre. Y yendo a ya lo más puramente apocalíptico que mencionabas antes, hay dos teorías también que quería mencionar, que son más especulativas, pero que también pues, podemos meterlas aquí en el tablero porque son muy interesantes. Una es que se sabe que el campo de Higgs es un campo que se activó al inicio del universo y tiene forma de sombrero mexicano. Vale. El universo se formó cuando el campo de Higgs cayó en su mínimo, haciendo que ¡pum!, se formaran las fuerzas que hoy tenemos, creándose pues todo lo que conocemos gracias a esa caída, a esa bola, en este vacío que se llama el sombrero mexicano. Pero no se sabe qué ocurre a partir de aquí con este vacío. Si este campo llega aquí y sube, estos dos mínimos son mínimos perfectos, son el verdadero mínimo donde se queda y no evoluciona. Pero si el sombrero tiene esta forma y luego cae,
que es lo que piensan muchas personas, podría haber algún mínimo más pequeño más allá, haciendo que pueda producirse lo que se conoce como efecto túnel del vacío, haciendo que este punto, que es el vacío actual, no sea el vacío real, se busca una transición a un vacío real. Vale. Se produce esa transición de ese vacío a un vacío real, se destruiría el mundo, literalmente. Ocurriría la disgregación de átomos que hablaba, no sé quién era, Lucrecio. Epicuro y Demócrito. Sí. Esa disgregación se produciría por una transición del vacío, de un vacío no real a un vacío real, a un mínimo real. Y lo que veríamos es como se puse dentro del universo, en cualquier lado, una burbuja de vacío real, y esa burbuja de vacío real iría contagiándose a puntos colindantes, Sí. haciendo que una burbuja de vacío se desplace a la velocidad de la luz. Entonces, no veríamos nada. Comiendo todo. Sí, se comería todo. Vale. Destruiría todo. Vale. Entonces, esa burbuja iría avanzando hacia la Tierra, no veríamos nada porque va más rápido que la luz, y de repente nos disgregaríamos y desapareceríamos. Ya está. Pero así, de un momento para otro. Hay otra teoría también del estilo de corte apocalíptico que también viene, bueno, es el cerebro de Boltzmann, que dice que básicamente todo es mentira. Sí. Entonces, bueno, si todo es mentira, pues todo puede desaparecer en cualquier momento y el mundo se extinguiría. Es decir, la última cosa ya para terminar, que existen muchas periódicas extinciones. Cada vez que vemos que algo es periódico, la hipótesis, ¿cuál puede ser? Pues que hay un agente periódico. Entonces, si hay extinciones periódicas, es que hay una gente que la está produciendo periódicamente y que viene otra. Vendrá otra a acabarnos con nosotros. ¿Cuál podría ser esa extinción que viene? Hay quienes especulan, y esto es muy interesante, que la estrella, el Sol, tiene un compañero oscuro. Es decir, casi todas las estrellas del cosmos son en parejas o tríos. El Sol es muy raro, es una cosa muy rara porque está solo. Pero se ha especulado que realmente tiene un compañero que no vemos porque es oscuro y puede estar muy lejos, puede estar a un año luz. ¿Pero oscuro qué quiere decir eso? Una estrella que no emite luz. Vale. Que existen estrellas que no emiten luz. Imagínate que hay una segunda estrella que orbita la Tierra, al Sol, cada 50 millones de años. Esa estrella tiene nombre, la han llamado Némesis. ¿Qué ocurre si Némesis cada 50 millones de años viene, genera un destrozo y vuelve? Viene y genera un destrozo y vuelve. Genera un destrozo es, empieza a empujar asteroides. O sea, cuando viene, hay un montón de asteroides, hace que todos los asteroides, ¡boom!, se produce una fuga masiva de asteroides de su propia órbita, que hace que empiecen a caer por todos lados, una lluvia de asteroides. Entonces, este sería un buen capítulo apocalíptico, muy sugerente para terminar con la humanidad. Qué bueno. ¿Y eso no se puede detectar? Ese tipo de, o sea, se tiene que poder detectar por su masa o lo que sea, ¿no? O sus efectos gravitatorios, ¿o no? ¿Tiene efectos gravitatorios? Desde luego que sí, pero seguramente son tan sutiles. O sea, siempre puedes establecer que esa estrella es de un tamaño suficientemente pequeño para que esté fuera de tu rango de alcance o que esté tan lejos que no alcance. O sea, siempre puedes esconder la estrella tanto como quieras para que esté fuera de tu sensibilidad. Desde luego que sí debería producir un efecto en los movimientos del Sol, pero tú puedes decir que está tan lejos, claro. El movimiento es tan elíptico, que está tan lejos que ahora no se nota su gravitación y solo se nota la gravitación cuando está cerca. Entonces, ahí puedes hacer. Yo creo que nos has dejado muy tranquilos. Entonces, 2060 parte 2. 2060 parte 2. Pues nada, chicos, chicas, espero que hayan disfrutado este capítulo del apocalipsis, que respiren tranquilos porque son cosas que no van a ocurrir ni hoy ni mañana, os esperemos. O quizás sí. Quizás. En cualquier caso, pórtense bien, porque como decía Pascal, pues mejor portarse bien y creer, porque a la hora del juicio final lo vas a agradecer. Si es que existe. Pues nada, queridos, nos vemos en el siguiente capítulo de Por Amor de Higgs y que Higgs les bendiga.